Ya le di permiso para que graben. Entonces, se me quito esta, ok. Entonces vamos a hablar de equilibrio ácido-base. Entonces lo primero es lo que yo le dejé acerca del principio de Le Chatelier. ¿Qué es eso? Eso es como un principio de la conservación de la masa, básicamente, Ujú. donde se explica que para una reacción mantenerse en equilibrio, en caso de que sean, por ejemplo, reacciones reversibles, se mueve hacia un lado o hacia otro de la reacción. Es decir, si tú, por ejemplo, añades a una reacción mucho sustrato, para alcanzar ese nuevo equilibrio, entonces la reacción se va a mover y va a formar muchos productos. En el momento que tú tengas muchos Muy bien. productos, la reacción se va a mover hacia el lado contrario y se va a, como quien dice, a formar sustrato y, o sea, se va a favorecer la formación de sustrato. Eso es más o menos. Entonces, el concepto es ese, de que las reacciones se mueven hacia donde se libera el estrés. Entonces, cuando tú aumentas en una reacción, ¿verdad? En una reacción aquí que está en equilibrio, cuando tú aumentas la concentración de un lado de la reacción, tú estás produciendo, aumentando el estrés de este lado. Entonces, lo que ocurre es que se van a generar más productos del otro lado de la reacción. Entonces, ¿qué sucede con esto aquí en el principio, en el equilibrio ácido-base? Que, por ejemplo, esto es lo que explica los distintos cambios de los sustratos. Por ejemplo, cuando tú aumentas la concentración de CO2 y retienes CO2, ¿verdad? Estás hipoventilando, todo esto se va a convertir en ácido carbónico. Se paró, no se Dejen de oye. escuchar. Oye, yo solamente. No se oye, No, Fran. ¿No? no oigo. Fran, no hable, muchacho. ¿Qué pasó? Ah, ahora se oye, Se ahora se dejó de oye. escuchar totalmente, Franz. Gigi, déjame ver. Ah, que yo tengo aquí, yo tengo unos torres ahí bajando, tú supiste. Eh, El tengo unos pirata, que torres, dicen. El pirata Franz. tengo unos torres bajando ahí, una vaina. Déjame ver. Fran, en Estados Unidos meten gente preso y te les FBI y te No, cagan. no, yo no tengo que formatearla antes de pasar para allá con ella, porque Te el compras uno. otra, esta bota. Ok, ya, ok. No, no, yo tengo que formatearla esta, realmente. Yo no puedo pasar esto por inmigración. Esta computadora tiene demasiado chulo. Ellos no te fiscalizan los documentos. Bueno, yo no sé, mi loco. No En lo- Estados Unidos Yo no voy a correr ese riesgo. ¿Oíste? yo descargaba de todo en Estados Unidos. Nunca nadie la policía nunca se me tiró. No, ellos te mandan correo, mi amor. Te ¿Qué lo dicen. correo? Ellos te mandan correo. Dame el favor, ya ahora. Bueno, yo soy paranoico con esa vaina, man. Si tú, yo creo que no vale la pena realmente que tú hagas un disparate y después te deporten y te nieguen la entrada. O sea, se te Yo va toda la estaba, M. yo estaba pila de asustado, descargando música y juego y vaina. Y yo dije, bueno. Y yo cada vez que descargaba uno asustado, pero no me pasó nada. Bueno, ya tú estás en grabación, o sea, literal, yo puedo. Ay, ¿Qué es lo mi que va a madre. hacer? Ya tú estás Te tiro grabado, al mi loco. medio. Te tiro, te jodo el match. Entonces, señores, miren, como les decía, por ejemplo, una de las preguntas conceptuales que usualmente ocurren con este tema es de que, por ejemplo, cuando ustedes aumentan la concentración de CO2 y esta reacción entonces se va hacia la formación de ácido carbónico y después eventualmente a la generación de hidrogenio y bicarbonato, una de las preguntas conceptuales que usualmente ocurren es que, por ejemplo, eh, ¿por qué es que se disminuye el pH? O sea, ¿por qué el pH disminuye? Porque si estamos aumentando también la concentración de bicarbonato cuando aumentamos CO2. O sea que no solamente estamos produciendo hidrogeniones,
sino que estamos produciendo bicarbonato. Y lo que sucede es que si ustedes tienen una acidosis, tienen mucho CO2, por ejemplo, pues ustedes tienen que se baje, la reacción se va a quedar hacia allá, hacia la generación de ácido. O sea que esta reacción, porque el estrés está aquí de este lado, en el aumento de CO2, esta reacción no puede hacer reversa. O sea que estos dos componentes no se pueden unir para formar ácido carbónico nuevamente. O sea, ese bicarbonato básicamente que se forma aquí está como si fuese inerte, no se puede unir a los hidrogeniones, no sirve. Pero de manera independiente estoy generando hidrogeniones y el pH por definición es la concentración de hidrogeniones, el logaritmo negativo, ¿verdad? El logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones. Entonces, cuando aumento la concentración de hidrogeniones, entonces yo tengo que el pH disminuye. Entonces, por eso es que de esa manera es que esto tiene sentido. Entonces, por eso fue que les dije que buscaran el principio de la HTV para que lo puedan entender. Entonces, vamos a ir explicando los diferentes componentes de la fisiología de ácido base utilizando esa fórmula. Entonces, ya tenemos lo esencial de lo que es pH, ¿verdad? El logaritmo negativo de la concentración de hidrogenio. Te mide la concentración de hidrogeniones, esencialmente. Pero como es un logaritmo negativo, es el contrario. O sea, es de modo que, por ejemplo, si hay muchos hidrogeniones, hay bajo pH. Y si hay bajos hidrogeniones, entonces el pH está elevado. O sea, son inversos. Okay, siempre tienen que tener eso pendiente. Pero lo que te mide es la concentración de hidrogenio. Entonces tenemos el CO2, ya lo tenemos aquí, de este lado de la ecuación. Recuerden cómo es que se maneja, cómo se regula la liberación de CO2. O sea, lo que tenemos es en base a la ventilación. Cuando tenemos alta ventilación, estamos expulsando mucho CO2. Y cuando tenemos hipoventilación, entonces estamos preservando el CO2 en el cuerpo. Entonces, tenemos aquí el bicarbonato. Entonces, el bicarbonato, como ya habíamos hablado, las concentraciones de bicarbonato per se la maneja el riñón, principalmente en el túbulo contorneado proximal. Entonces, se va a generar más o menos bicarbonato de acuerdo a las necesidades del cuerpo. Entonces, ya sabemos dentro de la fisiología, todavía no hemos hablado bien, y eso lo vamos a hablar en respiratorio, cómo es que se dan estos cambios de CO2, pero ya vimos bicarbonato, por lo menos. Entonces, tenemos otra fórmula que debemos de manejar, que es otra fórmula conceptual, que la vamos a utilizar de manera conceptual, que es la fórmula de Henderson-Hasselbalch. Entonces, la fórmula de Henderson-Hasselbalch es, no la vamos a manejar de manera numérica per se, porque no vamos a hacer ningún ejercicio con ella, no sale en eso. Lo que sí tenemos que saber es cómo están relacionados los distintos componentes de la fórmula con el pH. Entonces, la fórmula simplificada es pH es igual a bicarbonato entre CO2 aquí abajo. Entonces, ya con esa fórmula, ustedes pueden analizar los diferentes cambios de pH de acuerdo a las concentraciones de bicarbonato. Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo que aumentar el bicarbonato, pues va a aumentar el pH. Mírenlo ahí. Son directamente proporcionales. Pero si disminuye el bicarbonato, pues disminuye el pH, ¿verdad? Hay acidosis. Son directamente proporcionales. Entonces, lo contrario ocurre con el CO2. Bueno, pues se aumenta el CO2, entonces disminuye el pH, porque son inversamente. Así mismo lo contrario, si disminuye el CO2, pues aumenta el pH.
¿Ok? Entonces, esta fórmula también nos ayuda a analizar las compensaciones que va a tener el organismo de acuerdo a los distintos cambios de pH. Por ejemplo, si yo aumento la concentración de CO2, dígase, estoy hipoventilando, estoy reteniendo CO2. Entonces, la compensación, ¿cuál sería? Sería aumentar el bicarbonato para mantener el pH igual. O sea, matemáticamente tiene sentido eso. Debe de aumentar esto para que el pH se mantenga igual. Entonces, de esa manera, con esta fórmula podemos analizarlo. Si disminuye el bicarbonato, entonces debe disminuir el CO2 para mantener el pH igual. Bien, entonces si hay una disminución del bicarbonato y una acidosis, el paciente está hiperventilando o está sacando CO2 para mantener el pH igual. Entonces, esa fórmula conceptual simplificada de Henderson-Hasselbalch les ayuda a saber las compensaciones. Qué chulo. En verdad, mira qué bien. Bien, entonces ahora vamos a ir analizando cada una de las alteraciones. Vamos a ir analizando cada una de las alteraciones de acuerdo a la fórmula. Vamos a ver qué es lo que pasa en detalle. Vamos a empezar con las respiratorias. Entonces, una acidosis respiratoria. Cuando hablamos de una acidosis respiratoria, estamos hablando de que se está reteniendo CO2. Lo que maneja el CO2 es el pulmón. Entonces, estamos reteniendo CO2. Entonces, es el ejemplo que le di ahorita. El paciente está hipoventilando. ¿Cuáles pueden ser esa causa de la hipoventilación? Puede ser una intoxicación por benzodiazepina, por barbitúrico, por opioide. Opioides. Puede ser una toxicidad por oxígeno, de hecho, en los pacientes que tienen COPD. Dime, Andreina. Puede ser también como alguna compresión o un síndrome de herniación que comprima el tallo cerebral. Exactamente, exactamente. ¿Una herniación de qué tipo? ¿Qué tipo de herniación? Sería la que es directa. No, espérate, sería un cal. La tonsilar, que es la foraminal, ¿no? A través del foramen se Sí. presiona Ujú. en la médula oblongada. Entonces, ese tipo de herniación sí te produce hipoventilación. Entonces, esas son las distintas causas. ¿Qué es lo que va a pasar eventualmente? El paciente va a retener CO2. O sea, vamos a enfocarnos no tanto en todas las causas, sino más bien en las alteraciones de acá. Entonces, el paciente va a tener hipoventilación, se va a aumentar el CO2, entonces esto va a pasar a ácido carbónico y eso va a pasar a generación de hidrogeniones y de bicarbonato. Lo mismo, estoy produciendo mucho hidrogenión, este bicarbonato es inerte porque el estrés de la reacción es hacia la generación, hacia la producción, o sea, este lado de la reacción, en resumen. O sea que esto no puede, este bicarbonato no puede unirse al hidrogenio. No se puede unir porque la reacción estaría en contra del estrés de la reacción, según el principio de Le Chatelier. Entonces, sencillo, tengo un aumento de hidrogeniones y por eso es que tengo una disminución de pH. Entonces, ¿cuál sería? ¿Cómo yo pudiese entonces compensar esta acidosis respiratoria? ¿Cómo pudiese compensar? Bueno, yo lo que tengo, si vamos aquí a nuestro Henderson-Hasselbalch ahí simplificado, lo que hubo fue un aumento de CO2, pues lo que va a haber para compensar debe de ocurrir un aumento de bicarbonato para que el pH se quede igual. Entonces, al principio lo que hubo fue un aumento de CO2, el pH
al principio estuvo ácido, entonces para compensar debe de haber un aumento de bicarbonato. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La compensación, cuando la compensación depende del riñón, como en este caso, necesito aumentar el bicarbonato. Esa es la compensación que debo de tener. Entonces, como cuando las compensaciones dependen del riñón, eso toma por lo menos 1 a 2 días aproximadamente para ocurrir. Entonces, al principio, en el caso de las respiratorias, de las alteraciones respiratorias, yo voy a tener este patrón. Voy a tener mucho CO2, ¿verdad? Voy a tener una disminución del pH. Entonces, no voy a tener la compensación, no voy a tener la compensación renal. Voy a tener una acidosis, CO2 elevado y pH disminuido. Entonces, la compensación va a ocurrir 1 a 2 días después. Entonces, 1 a 2 días después, entonces yo voy a tener CO2 elevado. Entonces, va a aumentar el bicarbonato de manera compensatoria. Entonces, ahí el pH se va a mantener igual. Ok, entonces al principio, yo lo voy a poner aquí, miren. Al principio en rojo, eso es lo que vamos a tener al principio. Aumento de CO2, disminución de pH. Bicarbonato puede estar normal, puede estar un poquito disminuido, como por su acción de buffer. Ahora bien, ya de 1 o 2 días después, cuando compense el riñón, entonces el pH se va a mantener igual, el CO2 va a quedar elevado todavía, pero la compensación es que el bicarbonato va a aumentar para compensar, para aumentar la concentración de CO2 y así ejercer el estrés para allá en la reacción. Bien, ahí es que cuando aumente ese bicarbonato, esa concentración en serio, ahí es que el estrés de la reacción va a favorecer que ese bicarbonato se una a los hidrogeniones y disminuya la concentración de los hidrogeniones. ¿Ok? Lo cual el pH me lo mantiene igual. Me lo aumenta el pH. ¿Ok? Entonces, ¿estamos claros hasta aquí? Nítido. Entonces, una pregunta. Dímelo. Siempre la respuesta en el caso de bicarbonato va a ser para compensar, o sea, eso puede ser un cliché que yo puedo utilizar ahí. O Bueno, simplemente me guío de la fórmula de Anderson ahí arriba y ya. eso de acuerdo, es que depende de cuál sea el trastorno primario. Porque si el trastorno primario es respiratorio, la compensación va a ser renal. Pero si el trastorno primario es renal, la compensación va a ser respiratoria. ¿Entiendes? Oh, ya entendí. Entonces, en este caso, el trastorno primario es respiratorio, entonces la compensación debe de ser renal. Entonces, debido a que el riñón dura un tiempo para compensar, yo tengo primero una acidosis respiratoria, que es no compensada, en el cual tú vas a tener CO2 elevado y pH bajito, y luego a los 2 días, cuando el riñón empieza a resolver bicarbonato, entonces ahí tú vas a tener una acidosis respiratoria, pero ahora compensada, que el CO2 va a seguir alto, pero ahora va a haber más bicarbonato, pero entonces el pH va a estar normal, en 7.4. ¿Ok? Entonces ustedes se pueden guiar de su formulita para saber cuál es la compensación. Bien, entonces vamos a hacer ahora la alcalosis respiratoria. Entonces la alcalosis respiratoria viene siendo lo contrario, lo que ocurre. Una disminución de CO2 va a hacer que la reacción se vaya hacia allá. ¿Ok? La reacción ahora lo que hay es una disminución de CO2. ¿Cómo ocurre esto? Cuando hay una hiperventilación. Entonces,
el equilibrio de la reacción se va a ir hacia acá. Entonces, vamos a tener lo siguiente. O va a estar disminuido. Al principio, el pH entonces va a estar aumentado, ¿verdad? Porque los hidrogeniones están bajitos. Hay poco CO2, ¿qué van a pasar? ¿Qué va a pasar aquí? Estos hidrogeniones y este bicarbonato, entonces va a generar ácido carbónico, lo cual va a generar CO2. Eso, el equilibrio de la reacción se está moviendo hacia allá. Bien. Entonces, eso es lo que ocurre al principio. Déjame mantener los colores de manera igual. Entonces, el trastorno primario era disminución de CO2, entonces ahora yo tengo aumento de pH. Ese es el trastorno primario. ¿Cuál es la compensación? La compensación es disminuir el bicarbonato. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Si yo disminuyo el bicarbonato, entonces yo lo que estoy es moviendo el estrés de la reacción hacia allá, hacia la generación de bicarbonato, de modo que aumento de manera consecuente hidrogeniones. Por ende, el pH se me iguala, sube, o sea, el pH disminuye, perdón, porque aumentan los hidrogeniones, disminuye el pH y se mantiene en intervalo fisiológico. Entonces, eso va a ocurrir 2 días después, cuando el riñón compense excretando más bicarbonato. Entonces, a los 2 días, esto va a estar, se va a quedar igual, lo fisiológico, y esto va a bajar. Bien, entonces es totalmente lo contrario. ¿Qué ocurre? O sea, ¿cuáles serían las causas de una alcalosis respiratoria? Usualmente lo que hay es una crisis de ansiedad, es lo que más es usualmente el caso que le ponen. Un paciente que está teniendo un ataque de pánico, está teniendo hiperventilación, hace una alcalosis respiratoria. Entonces, una de las manifestaciones clínicas que puede tener ese paciente, de hecho, es por el calcio sérico. Entonces, ¿qué ocurriría con el calcio sérico en una alcalosis? Disminuiría. Va a disminuir, exactamente. Porque entonces los hidrogeniones se van a despegar de la albúmina para actuar como si fuese un buffer. Porque como está, los hidrogeniones están bajando, porque hay una alcalosis, entonces los hidrogeniones se empiezan a despegar de la albúmina y el calcio se une a la albúmina y disminuye la concentración de calcio inorgánico. Y el paciente tiene manifestaciones de hipocalcemia, tiene parestesias, tiene tingling, tiene chostec, cruzó, todo eso puede ocurrir en una alcalosis respiratoria. Ok, usualmente una alcalosis respiratoria, bueno, esa es una de las posibles causas. Después hablaremos bien en respiratorio. Una causa muy importante que es, por ejemplo, los VQ mismatch. Por ejemplo, cuando tú tienes un tromboembolismo pulmonar, te va a producir alcalosis respiratoria. Pero vamos a entender bien eso, esa fisiopatología allá en el respiratorio. Por ahora, sepan que lo que hay es una hiperventilación que te está produciendo esto. Bien, entonces estamos claros hasta ahora. Nítido, sí, muy claro. Bien, podamos a pasar al lado de las acidosis y la alcalosis metabólica, que ahora es un poquito más complejo. Entonces, déjame ver. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Miren, la acidosis metabólica, hay que hablar de dos
causas, hay que hablar necesariamente de dos categorías principales. Déjenme ir a Paint. Vamos a abrir Paint. Entonces, necesariamente debemos de hablar de dos categorías principales. Déjame copiar esto de aquí. Está compartiendo Paint, porque No, no lo estoy compartiendo todavía, Ok. pero estaba pegando eso aquí. Entonces, debemos de pensar en que hay dos categorías principales de metabolic acidosis. Estas son con elevated anion gap, con el gap de aniones normal, perdón, elevado, y con el gap de aniones normal, con normal anion gap. Entonces, ¿a qué se refiere eso? Miren a qué se refiere. Entonces, tenemos en el plasma iones positivos, iones negativos. Dímelo, Andrina. Si estoy haciendo algo más, no lo estamos viendo, estamos en Eso PowerPoint. iba yo a interrumpirte, que yo no estoy viendo nada, loco. Estamos en PowerPoint todavía. Yo estoy en limbo ¿Es lat. verdad? Espérate, que yo estaba Sí. compartiendo solamente PowerPoint, no se está compartiendo. Ok, okay, ya se ve. Sí. Ahora, chico. Ok. Ok. Sí, parece que le di solamente a compartir PowerPoint. Pero bien, entonces, les decía, el metabolic acidosis es elevated anion gap o anion gap normal. Esas son las dos grandes categorías. Entonces, vamos a entender a qué se refiere esto del anion gap. Tenemos, por ejemplo, en el plasma cationes y aniones, o sea, iones positivos, iones negativos. Dentro de los iones positivos tenemos sodio, ¿verdad? En su gran mayoría. Y dentro de los otros positivos podemos tener potasio, por ejemplo, calcio. Pero la gran mayoría de cationes es sodio. Entonces, dentro de los aniones tenemos cloro y tenemos bicarbonato. Ok. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo mido el gap de aniones, yo lo que estoy midiendo es la diferencia que hay entre la concentración de sodio menos la concentración de cloro, la sumatoria de cloro más bicarbonato. Entonces yo no estoy midiendo los otros aniones que pueden haber ahí en el plasma. ¿Ok? Yo no estoy midiendo otros aniones. Hay aniones aquí que son no medibles. ¿Ok? Entonces miren qué es lo que pasa. Miren a lo que yo me refiero. Cuando ustedes tienen, por ejemplo, una isquemia en un sitio, ustedes tienen isquemia en general, vamos a decir que tienen hipoperfusión porque tienen un shock. Entonces, al haber poco oxígeno que llega a las células cambian de metabolismo oxidativo que se produce en las mitocondrias, pasan a metabolismo anaerobio y empiezan a generar ácido láctico. ¿Ok? Entonces, el ácido láctico es un ácido. Entonces, los ácidos lo que hacen es donar hidrogeniones. Entonces, esa es la fórmula general de un ácido. Entonces, lo que sucede es que ese ácido láctico, cuando pase a la sangre, va a donar un hidrogenión, ¿verdad? Entonces, ese hidrogenión, ¿qué va a hacer? Me va a disminuir el pH, ¿verdad? Esos hidrogeniones, la concentración de los hidrogeniones, me está disminuyendo el pH. Entonces, ¿qué tengo aquí? Yo estoy produciendo aniones. ¿Ok?
yo estoy produciendo aniones. Entonces, estos aniones, ocurre dos cosas. Número uno, reemplazan a los aniones que tengo ya aquí persistentes por el principio de electroneutralidad. Y número dos, ese bicarbonato que está aquí va a tender a unirse al hidrogenión que se está produciendo. Por ende, el gap de aniones me va a dar elevado, porque voy a estar disminuyendo la concentración de bicarbonato. Entonces, cuando yo haga esta diferencia, me va a dar elevado, porque voy a estar restándolo a un número que es menor. ¿Ok? Entonces, eso es lo que está pasando. Por eso es que el anion gap se eleva, porque yo estoy generando aniones extra y estoy reemplazando básicamente el bicarbonato con esos aniones extra. ¿Ok? Entonces, eso es lo que ocurre en una acidosis metabólica. Yo estoy disminuyendo el bicarbonato a expensas de otro anión que no se encontraba naturalmente en el cuerpo. Yo estoy agregándole hidrogeniones a la sangre de nuevo. O sea, estoy generando ácidos de nuevo a la sangre. Ácidos que la sangre no tenía. Se lo estoy agregando. Ácido láctico, cuerpo cetónico. Cualquier ácido que ustedes entiendan que de manera fisiológica no se encuentra ahí. Se lo estoy agregando. Eso es diferente a cuando el gap de anión es normal y se lo voy a explicar ahorita. ¿Están entendiendo hasta ahora? ¿O lo vuelvo a explicar? Uno se va perdiendo un chin, pero eso hay que repasarlo y leérselo bien. Ok. Déjame reexplicarlo brevemente esa parte. Yo les mencioné que ustedes están sacando el gap de aniones. O sea, ustedes lo que ustedes están haciendo es restando sodio menos, perdón, la sumatoria de cloro y bicarbonato. Cloro y bicarbonato representan los aniones fisiológicos del cuerpo. Entonces, al yo agregar un ácido a la sangre, dígase un ácido láctico, un cuerpo cetónico, ácido acetil salicílico, aspirina, etcétera, etcétera, lo que va a pasar es que ese ácido de nuevo va a unirse al bicarbonato. Fíjense en la ecuación. Yo lo que estoy agregando es esto en la sangre. Entonces, el estrés de la reacción ahora se metió para acá. Va a tomar todo el bicarbonato y va a consumirlo. ¿Ok? Porque la reacción está moviéndose hacia la izquierda. Si aumento los hidrogeniones, la reacción tiene que moverse hacia la izquierda. Entonces se va a llevar el bicarbonato. Va a disminuir el bicarbonato. ¿Ok? Y eso es lo que está ocurriendo. Está disminuyendo el bicarbonato. Entonces, cuando yo reste ahora sodio menos este número que me va a dar, ¿qué va a pasar? Me va a dar un número más alto, ¿verdad? Porque estoy restando sodio entre un número más pequeño. Entonces, el anion gap va a estar elevado. ¿Ok? Entonces, eso es lo que sucede en la acidosis metabólica con gap de aniones elevado. Estoy agregando un ácido que no se encuentra de manera fisiológica. Entonces, me eleva el anion gap porque la diferencia entre el sodio y ahora menos bicarbonato va a ser mayor. Entonces, la diferencia de esto con el del gap de aniones normal es la siguiente. El gap de aniones elevado es cuando hay un ácido de nuevo. Ahora, el gap de aniones normal, lo que está ocurriendo es lo siguiente. Yo tengo sodio, no voy a poner potasio porque no se utiliza en la fórmula, no se utiliza el potasio porque es muy poco, casi no equivale a nada de los cationes
del plasma. Entonces, el carbonato aquí. Entonces, lo que sucede entonces cloro más bicarbonato. Entonces, miren lo que ocurre cuando hay un gap de aniones normal, una acidosis metabólica por gap de aniones normal. Lo que hay es una de dos cosas. O hay mucho cloro o hay poco bicarbonato. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Por ejemplo, si hay poco bicarbonato, si es el trastorno primario, poco bicarbonato, es que no se está generando. No se está generando bicarbonato. Entonces, ¿dónde se genera el bicarbonato? En el riñón. Entonces, ahí están, en estas causas están la renal tubular acidosis, las acidosis tubulorrenales, porque no se está generando bicarbonato en el riñón. Entonces, ¿qué ocurre? Como hay baja generación de bicarbonato, ¿verdad? El pH va a disminuir. No lo puse ahí. El pH va a disminuir, hay bajo bicarbonato. Bajo bicarbonato, el pH disminuye. Ok, pero ¿qué pasa? Fíjense qué pasa con el cloro. Aquí yo no estoy agregando ningún ácido. No estoy agregando nada extra al plasma. Sencillamente es que hay bajo bicarbonato. Entonces, en el plasma y en todos los líquidos del cuerpo, como yo les mencioné, debe de mantenerse la electroneutralidad. Deben de haber los mismos cationes y la misma concentración de cationes y de aniones. Entonces, cuando baja el bicarbonato, aumenta el cloro. Entonces, cuando ustedes estén analizando un caso de equilibrio ácido-base y ustedes ven el cloro elevado, es una acidosis metabólica con gas de aniones normal. Casi en el 90% de los casos. O sea, es muy difícil que sea por otra causa. Ese aumento de cloro es compensatorio. Como baja el bicarbonato, debe de subir el cloro, obligatoriamente, porque debe de mantenerse la electroneutralidad. ¿Ok? Y se llama hipercloremia, exacto. También ese otro nombre que tiene, normal anion gap. Entonces, ¿por qué el anion gap se llama, bueno, por qué el anion gap se mantiene? Bueno, porque si estoy bajando bicarbonato, esa misma concentración de bicarbonato que bajó debe de subir de cloro. Entonces, se mantiene el mismo número. Cuando yo haga la diferencia, el anion gap se va a mantener igual. Bien. Entonces, eso es lo que sucede. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener una acidosis metabólica con gap de aniones normal. También, si el trastorno primario es es un aumento en el cloro. Entonces, ¿cómo es eso? Cuando ustedes le ponen demasiada solución salina al paciente. Usualmente, ustedes le están dando sodio y cloro. Entonces, como le están subiendo el cloro al paciente, cuando sube el cloro, baja el bicarbonato por el mismo principio de electroneutralidad. Entonces, el paciente hace una acidosis metabólica leve por hipercloremia. ¿Ok? Entonces, otra de las causas que ustedes pueden tener, por ejemplo, bueno, no, porque me confundí ahí con alcalosis, pero está bien. Entonces, esas son las acidosis metabólicas. Esas son las dos principales causas y así es que se analizan. Entonces, vamos a verlo aquí en el cuadrito, vamos a ponerlo aquí en el cuadrito.
Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que en la acidosis metabólica, ¿cuál es el trastorno primario? Una disminución de bicarbonato. Ahora ya vieron que puede ser que se esté consumiendo porque estoy dando mucho hidrogeniones, ¿verdad? O puede ser porque no estoy produciendo bicarbonato. Entonces, es el trastorno primario. Entonces, miren cuál es la compensación. Disminuir el CO2. Entonces, la disminución de CO2 es por el pulmón. Y para yo disminuir CO2 tengo que hiperventilar. Entonces, esa es la compensación. Cuando el paciente tiene una acidosis metabólica, piensen en la cetoacidosis diabética. La cetoacidosis diabética es una acidosis metabólica. ¿Qué tiene el paciente? Respiración de Kussmaul. Está hiperventilando para sacar todo ese CO2. Entonces, la compensación del pulmón, a diferencia de la compensación renal, es inmediata. La compensación del pulmón es inmediata. Por ende, a menos que haya algo que me impida aumentar la ventilación, entonces el paciente va a compensar inmediatamente. ¿Ok? Puede ocurrir, por ejemplo, que el paciente empieza a compensar y el pH está igual, ¿verdad? El CO2 va a estar bajito, pero el pH va a estar igual. Vamos a pensar el paciente que tiene esa cetoacidosis. El paciente está hiperventilando, hiperventilando, hiperventilando. ¿Y qué sucede? Ocurre fatiga del músculo del diafragma por la hiperventilación. Entonces, al ocurrir esa fatiga, el paciente empieza ahora a hipoventilar. Entonces, en ese caso, el paciente va a hipoventilar, ahí ese pH va a disminuir, en ese caso. Y ahí sería un trastorno mixto. Bien, en ese caso sería un trastorno mixto, sería una acidosis respiratoria más una acidosis metabólica. Eso es muy común. La acidosis metabólica, no importa cuál sea, si se deja progresar, va a descompensarse con una acidosis mixta. ¿Ok? Una acidosis combinada, tanto respiratoria como metabólica. Pero lo normal es que siempre haya compensación. O sea que en una acidosis metabólica es muy difícil que tú encuentres el pH muy disminuido. ¿Ok? Es muy difícil que tú lo encuentres muy disminuido porque el pulmón va a compensar con la hiperventilación. Bien, ¿estamos claros hasta aquí? Claro, claro, claro. Ok. Entonces vamos a hablar de la alcalosis metabólica. Entonces la alcalosis metabólica tenemos dos tipos. Entonces el metabolic alkalosis tenemos dos tipos. Tenemos una, se le dice chloride responsive, o sea, que responde al cloro, o una chloride resistant, una resistente al cloro. So, resistant y responsive. Responsive. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que hay en la alcalosis metabólica? Lo que hay es un aumento en el bicarbonato, un aumento en la producción de bicarbonato. Hay mucho bicarbonato, ¿ok? Hay mucho bicarbonato, entonces asimismo el cloro tiende a disminuir. Bien, entonces lo podemos analizar aquí también, por ejemplo. Si hay mucho bicarbonato, ¿qué pasa?
la reacción se mueve hacia la izquierda. ¿Y qué pasa cuando se mueve hacia la izquierda? O en este caso, porque está aumentado el bicarbonato, lo que va a suceder es que va a A disminuir, llevarse los hidrogeniones, ¿verdad? exacto, los hidrogeniones, va a disminuir el pH. Y si disminuye los hidrogeniones, el pH aumenta, ¿verdad? Porque es Y al es, revés. Entonces, eso es lo que está ocurriendo. Entonces, ¿cuáles serían las causas? Miren, hay algo que se llama chloride responsive y chloride resistant. ¿A qué se refiere eso? Usualmente, por ejemplo, si tenemos vómito, que es una causa muy común de alcalosis metabólica, tenemos vómito. El paciente, cuando al vomitar, está excretando mucho hidrogeniones, pero a la misma vez que está excretando hidrogeniones, está generando mucho bicarbonato. Está generando muchísimo bicarbonato que va a pasar a la sangre. Ustedes vieron que por cada hidrogenión que se genera, por cada hidrogenión que se excreta, se genera un bicarbonato que pasa a la sangre, como vimos en renal. Entonces, aquí ese sería el desencadenante de la alcalosis metabólica. Pero debe de ocurrir un mantenimiento. Entonces, el mantenimiento ocurre por la deshidratación. Al paciente deshidratarse por el vómito, se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, al activarse este sistema, se aumenta la aldosterona, ¿verdad? Entonces, la aldosterona va a favorecer la excreción de hidrogeniones, o sea, la generación de bicarbonato, porque vimos las acciones, ¿verdad? De la aldosterona. Ella favorece la excreción de hidrogeniones, por cada hidrogenión se genera un bicarbonato. Entonces, las alcalosis metabólicas usualmente son chloride responsive. ¿A qué se le denomina chloride responsive? Que cuando le doy solución salina al paciente, yo corrijo la hipotensión, o sea que suprimo el sistema renina-angiotensina-aldosterona, suprimo eventualmente la aldosterona y el paciente mejora porque ya no se está generando, se disminuye la génesis de bicarbonato en ese caso. Ok, a eso que se le denomina chloride responsive. Entonces, eso puede ser por el vómito, por ejemplo, eso puede ser por diarrea, en la cual puedo perder bicarbonato también en la diarrea. Y la diarrea me va a producir la deshidratación. Bien, entonces a eso la alcalosis metabólica usualmente es chloride responsive. Entonces, la que es resistente al cloro, la chloride resistant, es que cuando le doy solución salina no se corrige. Entonces, esta es, ¿qué ustedes creen? No se va a corregir porque cuando le doy solución salina. ¿Por qué ustedes creen? Bueno, quizá puede haber un hiperaldosteronismo primario, como que Exactamente, no responda como a lo fisiológico. exactamente. Esa es la principal causa de chloride resistant metabolic alkalosis. Yo le voy a dar solución salina, pero no se le va a quitar la alcalosis porque no se va a disminuir la secreción de aldosterona por eso. Entonces, a eso que se le denomina chloride resistant metabolic alkalosis. Entonces, ya ustedes entienden, el hiperaldosteronismo va a estar generando bicarbonato ahí de manera ininterrumpida, Constitutiva. de manera continua. ¿Ok? Entonces, esa es la alcalosis metabólica. Entonces, si vamos a venir aquí al cuadrito de nuevo. ¿Cuál fue el trastorno que tuvimos? Tuvimos un aumento en el bicarbonato, en la génesis.
Entonces la compensación va a ser retener CO2. Voy a retener CO2 mediante la hipoventilación. El paciente va a respirar menos, va a ventilar menos. Por ende, el pH se me va a mantener igual. Ok, entonces esto sube bicarbonato. La compensación va a ser aumentar el CO2 mediante la hipoventilación. Entonces el pH va a mantenerse igual a menos que haya algún trastorno que me aumente la ventilación. O sea, ella pudiese tener una alteración mixta. Pero normalmente ese pH va a mantenerse igual porque la compensación del pulmón va a ser inmediata. ¿Ok? Entonces, eso son los trastornos ácido-base. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Preguntas? Déjame pensar a ver si tengo algo ahí. Y bueno, en el caso de la pregunta de los, qué sé yo, imagínate en ambos. Te pone literalmente todos los valores, y tú tienes que descifrar, por ejemplo, si es por un hiperaldosteronismo, como dijo Andreina al final, así que tú lo pones. No necesariamente. A veces lo que te ponen son las flechitas. Solamente son las flechitas que te van a poner. Siempre son las flechitas. Sí, son las Esa flechitas maldita que yo te pongo. flechita. Entonces, Una cosa, yo te ponen a calcular el anion gap y esa cosa, ¿no? no te ponen a calcular el anion gap. Yo realmente nunca lo calculé. Se fue la luz, pero esperemos que llegue. Yo realmente nunca lo calculé, el anion gap, y nunca me dio problema. Porque que, por ejemplo, yo me guiaba del cloro siempre. Tú tienes tu acidosis metabólica, el cloro está normal, pues ya tú sabes que el anion gap va a estar elevado. Eso usualmente es lo que ocurre. Ahora, si tú tienes tu acidosis metabólica y tú ves tu cloro alto, pues ya tú sabes que es de anion gap normal. Yo me guío por el cloro. Tú lo puedes calcular, el anion gap, y está más seguro, pero usualmente, por lo menos para el step 1, con el cloro es suficiente, con la concentración de cloro, para tú darte cuenta. Nítido. Si el cloro está normal, ya está normal el anion gap. No. O sea, Si el cloro porque está normal, el no es, anion gap está elevado. Si el cloro está elevado, el anion gap está normal. espera, me enredé. Cuando el cloro está elevado, no es que el anion gap está normal. Sí, Eso no fue lo que yo dije. no. Ah, pues eso es lo que quise decir. Que cuando el cloro está elevado, el anion gap está normal, porque ¿qué? Fue por compensar lo del, Lo de la lo del, disminución del lo del, bicarbonato. exacto. Entonces, cuando el cloro está normal, es que se está reemplazando el bicarbonato por otro anión. Entonces, no hay necesidad de elevarse. Se va a estar manteniendo la electroneutralidad porque otro anión, que fue algo que yo agregué al plasma, está compensando ese bicarbonato que se está perdiendo. Bien, entonces, usualmente ustedes se guían del cloro y ustedes pueden hacer el diagnóstico. Como le digo, eso de la compensación se supone que debe de estar normal. O sea, se supone que la compensación es hasta llegar al pH fisiológico, pero hay compensaciones que son completas, compensaciones que son parciales. Usualmente, eso hay fórmula para tú determinar eso, pero eso no es, por lo menos yo no utilicé ninguna de esas fórmulas. Y a mí, por lo menos a mí no me daba problema. Solamente yo me guiaba de estos principios sencillos y del grado
del grado de pH. O sea, si ustedes ven que está muy cercano a 7.4, ustedes asumen que está compensado. Hay una compensación, lo único que parcial. ¿Me entienden? Pero si ustedes ven que el pH está muy alterado, muy alejado de 7.4, ustedes asumen que no está compensada y ustedes cogen eso. Bien. Entonces, yo mañana les voy a traer un par de ejercicios de esto. Yes. Entonces, Andreina te va a poner un cohete. Tráelo. sí, no, ya yo sé. Ay, Dios mío. Andreina me iba a dar golpe por lo de la parálisis facial. Casi, dándome No, ¿cómo golpe. va a ser? Era Me iba para a traer practicar, como Fran. Miguel. Era para practicar. Como Miguel me iba a traer ella, peor que Miguel. Nunca tanto, yo no tengo No, cita relajante. negra. Esa niña ha sido de los tiempos de fisio. No, es relajante. Entonces, ¿estamos claros con esto? Luis, dime. Hello, Luis. Aquí, mi loco, sí, estamos claros. Pues tú vas a empezar mañana con los ejercicios. Ah, pues está heavy. No baraje. No. Está bien. O vámonos. Vamos para renal tubular acidosis. Entonces, esto es un tipo, como ustedes vieron, de normal anion gap metabolic acidosis por una disminución en la producción de bicarbonato. Entonces, hay tres tipos. 1, 2 y 4. No hay 3. No me pregunten por qué. No hay 3. La vida. La vida. ¿Por qué? La vida. Tú viste el magnesio, ¿verdad? ¿Qué yo le dije? La vida, ¿verdad? La ¿Qué vida. fue? La vida, Literal, yo busqué el 3 puto papers. magnesio. Yo busqué 3 papers. Yo lo busqué también en NIH ¿Y qué decía? La vida, Unknown ¿verdad? Mechanisms, así mismo. Decía la vida. ¿En dónde Exacto. lo buscaste, Andreina? Paper en PubMed. Sí, en PubMed. sí. Ahora, yo vi algo interesante, o sea, aparentemente si hay mucho magnesio, sí se inhibe también, o sea, que el mecanismo Pero que tú estabas diciendo, eso sí fue lo que ocurre. yo pensé que, o sea, que estábamos discutiendo. Yo dije, no, pero por eso fue que yo te lo dije, la teoría del CAS. Cuando yo lo vi, yo dije, no, pues esto es, vamos a mandarlo y vamos a resolver el misterio. Pero después que tú dijiste que era que la hipo te producía la hipo para, o sea, la secreción de paratiroides, yo dije, what the fuck. Pero bueno. Pero puede Entonces, ser por eso mismo, una regulación intrínseca y con esos metales divalentes, tiene que ser algo, tiene que haber algo por ahí, pero mientras tanto la vida, ¿verdad? yo puedo vivir sin ese conocimiento por ahora. Sí, pero por lo menos ya sabemos por qué el hipermagnesemia sí produce hipocalcemia, la hipermagnesemia produce Yes, sir. hipocalcemia. Eso sí estaba descrito. Ahora, hipomagnesemia, hipocalcemia, la vida. Así mismo, ustedes si le ponen, al final del step 1 ustedes pueden dar survey, ustedes pueden hacer un survey y ustedes le pueden poner, Y verdad, yo lo voy a quemar. ustedes le pueden decir la vida, hipomagnesemia, hipocalcemia, la vida. Oye, si me sale esa pregunta, yo creo que yo me voy a trallar ahí mismo de la risa. No, usualmente lo que más le sale con eso, con hipomagnesemia, es lo de la hipopotasemia, eso sí le sale. Usualmente lo que le ponen, el caso clínico que le ponen de la hipomagnesemia es un paciente que tiene hipopotasemia y le están reponiendo potasio de manera agresiva y no aumenta el potasio. Y es por eso, porque tiene hipomagnesemia. Entonces, eso sí, yo lo he visto mucho, pero per se la hipocalcemia sí, no tanto. En fin, entonces tenemos aquí renal tubular acidosis. Les mencioné, aquí lo que hay es disminución en la producción de bicarbonato, entonces son
por mecanismos que ya hemos visto dentro de los túbulos renales de producción de bicarbonato o que están relacionados al bicarbonato. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos en el alpha intercalated cell, ahí en el convoluted tubule, en el collecting duct, perdón. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos nuestra bomba de protones, esa misma bomba de protones de hidrogeniones que se estimula por aldosterona para favorecer la excreción de hidrogeniones. Entonces, usualmente lo que hay es que ustedes tienen fármacos que dañan esta célula o tienen, por ejemplo, enfermedad autoinmune, lupus, Sjögren, que te pueden dañar esta célula y te impiden la función normal de esta célula, que es excretar hidrogeniones y generar bicarbonato. Entonces, si no está funcionando, pues no va a generar bicarbonato. Y ya, tú vas a tener acidosis con gabrielina normal. Ya va a elevar el cloro. Ok, el cloro se va a elevar. Ahora, ¿qué pasa? No hay hidrogeniones en la luz, porque no se están excretando los hidrogeniones. Entonces, no hay hidrogeniones en la luz, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va a estar el pH? Elevado. pH urinario se va a elevar. Entonces, ¿qué tenemos aquí, por ejemplo? En el type 2, ¿qué ocurre? Aquí tenemos un daño al proximal convoluted tubule, al PCT. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Aquí es donde se reabsorbe el bicarbonato. Pues si está dañado, pues no hay bicarbonato que se reabsorbe al plasma. Por ende, hay acidosis metabólica con gabrielina normal. El bicarbonato lo que pasa es que no se está resolviendo, de modo que se está quedando en la orina. Como se está quedando en la orina, el aumento de bicarbonato, ¿qué va a hacer? Me va a aumentar el pH. Pero ¿qué pasa? Este pH aumenta de manera momentánea porque va a lograrse un equilibrio en donde el bicarbonato se va a empezar a reabsorber. Lo único que se va a reabsorber es menos. Entonces, luego de que el riñón compense mediante otros mecanismos y empiece a resolver, pero menos cantidades de bicarbonato, entonces el pH se normaliza. Okay, el pH se tiende a normalizar. Entonces, al principio de la lesión, ustedes tienen el pH elevado y la acidosis, y luego el pH urinario se normaliza e incluso puede hasta disminuir. Entonces, esto ustedes lo pueden ver, por ejemplo, cuando ustedes dan fármacos, por ejemplo, agentes alquilantes que dañan el PCT, en el cual sube el pH urinario, pero después el pH se normaliza. Bien, entonces luego tenemos acá la acidosis tubular hipercalémica. Esto es sencillo. ¿Qué es lo que tenemos aquí? La aldosterona no hay aldosterona, o sea, tú puedes ser un hipoaldosteronismo. O hay un daño en estas células que me está impidiendo la acción de la aldosterona. Entonces, usualmente es que hay un hipoaldosteronismo. Entonces, sencillamente, no se va a generar bicarbonato porque hay un hipoaldosteronismo. Bien, entonces va a haber una acidosis. Claro, y como la aldosterona favorece la excreción de potasio, si tenemos un hipoaldosteronismo, el potasio se va a elevar en el plasma, entonces va a ser hipercalémico. Entonces ustedes van a tener una acidosis metabólica con gabrielina normal, con potasio elevado. Bien. Claro. Sí. Ok. Pues ya, eso es rinatuberculosis.
Pues entonces nunca va a haber una causa primaria de eso. Perdón. En ninguna de las tres hay como una causa primaria. Siempre No, como... no. El secundario es otra cosa. Sí. El secundario es otra cosa, sí. Así Cuando yo lo mismo. veía, yo pensaba que eso era algo como una enfermedad congénita, de que tuvo la citosis 1, 2, 3, que yo qué, yo como... No, no. Eso es secundario a otras causas. No es primaria. Bien, entonces vamos a pasar, bueno, aquí hasta aquí yo tengo la diapositiva, déjame ver. Ya no tengo más cosas de aquí. Ese cuadrito está en el F6, o sea que pueden hacer su flashcard del cuadrito F6. Entonces vamos a continuar hablando de ciertas patologías que se encuentran aquí. Vamos a ver, entonces ya vimos esto, vemos acidosis, bueno, equilibrio ácido-base en general. Estábamos hablando de síndromes, de estos síndromes, y yo les dije que lamentablemente, Ay, bote. Yo estaba leyendo esto y yo dije, ay, Virgen de la Alta Gracia. ¿Qué es esto? lamentablemente, eso no tiene ningún tipo de asociación, ningún tipo de mnemotecnia, nada de eso. Andreina, a ver, ¿me explicas esto? Sálvame. Christ in botella, mi amor. Es que no hay nada. O sea, es que Ahí quizá tú ves con la inmunofluorescencia, si tú tienes como deposición de inmunocomplejo, tú lo ves de que granular y que y yo qué. Y si es de que en la membrana basal tú lo ves lineal, pero eso es, more, es más botella, porque eso es botella. es que tú no puedes hacer ninguna asociación. O sea, no hay nada que te explique el patrón per se. O sea, no hay nada que te diga que por qué esto produce ese patrón. ¿Me entiendes? Entonces, es sencillamente embotellazo, lamentablemente. Entonces, algunas cosas que mencionarles, sí, para hacer el diagnóstico diferencial, por ejemplo, de la glomerulonefritis postestreptocóxica versus el IgA nephropathy. Y el diagnóstico diferencial es el tiempo. Ustedes pueden tener, ambos son síndromes nefríticos, como ustedes ven aquí, o sea que ustedes pueden tener T-color, por la hematuria tienen orina color Coca-Cola o orina oscura. Ocurre tanto en el IgA nephropathy como acá. Entonces, la diferencia entre ellos dos es que el tiempo, esa es la diferencia. La diferencia es el tiempo de presentación. Si ustedes le dicen que el paciente tuvo una faringitis y a los 3 días estaba teniendo orina color Coca-Cola, entonces una IgA nephropathy. Pero si el paciente tuvo la faringitis o la manifestación cutánea también puede ser, el paciente a las 2 semanas es que desarrolla las manifestaciones renales. Entonces, solamente con ese tiempo de presentación, eso es como lo más confiable para usted hacer ese diagnóstico diferencial entre el postestreptococcal y el IgA nephropathy. Ok. Entonces, ese sería un diagnóstico diferencial. El Rapidly Progressive, ustedes tienen muchas causas aquí, la tienen que repasar, aprenderse esas causas. Eventualmente aquí lo que hay es un paciente que se descompensa rápidamente, pierde la función renal rápidamente, se generan unos crescents aquí en el glomérulo, se generan esos crescents en semiluna que tiene fibrina, macrófagos, etcétera. Ok, y el paciente entra en enfermedad renal crónica una vez. Entonces, eso es rapidly progressive. Ustedes tienen que pueden ser mediadas por inmunocomplejos, que pueden ser mediadas puede ser hipersensibilidad tipo 2, que ustedes tienen el good pasture, o pueden ser pausi inmunes. Eso significa que no hay depósito de inmunoglobulinas o de C3 cuando se hace
la biopsia, no se evidencian. Entonces, esas pausas inmunes son por Churg-Strauss y Wegener. Ok. De hecho, ven acá. Esto está mal aquí. Mira, granulomatosis con poliangitis. Ese es Eso te iba a Wegener. decir porque la eosinofílica Ese del Wegener. Strauss. Ay, 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 está malo, per se, ay. Chipearon ahí. Porque el Strauss es que tiene los Ese. eosinófilos. Ujú. Ey, pero estamos duros, que estamos encontrando vainas que estamos. Ay, mierda. Finísimo, mi loco. Ey, pero estamos Finísimo. finos, señores. ¡Demonios! Mi loco. Diable, pero estamos duros. No me What the fuck? Ya tú Hasta sabes. ellos mismos se confunden hasta escribiendo. Hasta ellos mismos Oye, es una ellos vaina ni lo del leyen. diablo. Ellos No, ni lo leen bien eso, porque nadie quiere meterse con eso de nuevo. Ay, coño, Eso qué vaina. en el del 2022 va a ser igualito porque ellos lo copian y lo pegan. Ellos están altos también. no, hay veces que no, Aníbal, hay veces que yo corrí en cosas, sí. Bueno, Oh. pero nada. Entonces tenemos el diffuse proliferative. Tengan pendiente el wire looping. El wire looping. Esa es como la palabra clave de eso. Cuando le dicen que wire looping, looping of capillaries, capillary loops. Todo lo que tenga que ver con loops y capilares. Eso es lupus, usualmente. Es una manifestación nefrítica de lupus. El lupus te puede dar una presentación nefrítica o una presentación nefrótica. La nefrítica es esta, y la nefrótica la membranosa. Entonces, ustedes tienen aquí el IgA nephropathy, ya yo se lo mencioné. El Alport syndrome, síndrome de Alport, eso es congénito. Aquí ya está un síndrome nefrítico congénito que tiene sensorineural deafness, tiene el lenticono anterior, o sea que está ciego, está sordo y tiene síndrome nefrítico. Y es un hombre, porque es lindómeno. Okay. Entonces, el membrano proliferative, ahí ustedes tienen dos tipos, usualmente asociado a hepatitis C, muy común, asociado a hepatitis C. Y el tipo 2, que ya eso es por el citric nephritic factor, o sea que esto es un activador de C3, del citric convertase, y lo que hay mucho depósito de C3, que te produce inflamación, ahí, te produce activación de la vía inflamatoria aquí en el riñón. Bien, entonces, obviamente, como le digo, eso es el botella con esa vaina, Anki, 10.000 Anki. Del minimal change es un niño, usualmente que tiene nephrotic syndrome, muy importante, que tiene es solamente albúmina, solamente se pierde albúmina, o sea, aquí lo que hay una proteinuria selectiva se llama, aquí se pierde albúmina solamente. Usualmente no se ve nada en light microscopy, es en electron microscopy que se ve algo. Entonces, el focal cell mental es el que yo le estaba diciendo, de que, por ejemplo, ahí, en esta me gusta hacer como una imagen mental con esa epidemiología de esta y de esta. Por ejemplo, ustedes pueden pensar en esa mujer negra, obesa, utiliza heroína, tiene sickle cell, tiene VIH, como una mujer negra, obesa, con factores de riesgo como de la mala vida. STIs, de la mala vida en general. Bien, ustedes háganse esa imagen mental para que junten todos los factores de riesgo. La mami Jordan negro. Y entonces, focal segmental glomerulosclerosis. Entonces, el membranous nephropathy es como, no es precisamente lo contrario, pero aquí usualmente tiende a ocurrir en caucásico. Esta sí tiende a ocurrir en caucásico. Entonces, aquí va a ser un paciente adulto, caucásico, con secundario a cáncer. Usualmente los cánceres, por ejemplo, el linfoma tiende a dar mucho membranos nefropatía, la hepatitis B. Ok, el cáncer.
piensen mucho en el cáncer. Esa es una de las principales asociaciones que hay con membranous nephropathy. O sea, es para neoplasia. Entonces, también puede ser primaria por esto, por los anticuerpos antifosfolipase A2. Entonces, tienen amiloidosis. Ya la amiloidosis sabemos las causas. Entonces, el diabetic glomerulonephropathy. Aquí tenemos una progresión. O sea, la nefropatía diabética, yo creo que la hablamos cuando hablamos de glomerulopatía. El trastorno primario es una hiperfiltración. Hay un hiperfiltrado. Ok, ese es el trastorno primario. Entonces, ¿cómo mejoramos la nefropatía diabética? Disminuyendo el hiperfiltrado. ¿Y cómo disminuimos el hiperfiltrado? Utilizando IECA, o sea, AC inhibitors o angiotensin receptor blockers. ¿Por qué? Porque me dilatan la arteriola eferente, entonces así se disminuye la presión hidrostática del glomérulo y por ende me disminuye la progresión natural. Entonces, tengan pendiente eso. El hiperfiltrado es la causa primaria, es la principal causa de la nefropatía diabética. Entonces, ya cuando va progresando la nefropatía, ya cuando empieza el paciente a caer en enfermedad renal crónica, ya en estadio terminal, es que aparecen estos cuerpos de Kimmel-Wilson, que son eso es bastante claro, bastante evidente, son esos pequeños nódulos que se ven ahí dentro del glomérulo. Entonces, esto es el diabetic nephropathy. Pila de gracias por sacar tiempo para explicarnos. Nunca una botella, pero nos la facilita un poco más. No, pues yo nada más le estoy dando cosas, la epidemiología clásica, pero ya ustedes tienen que sentarse a embotellarse eso, porque Sí, pero por lo menos tú no estás de mantequilla. un chin, ¿verdad? Un poquito nada más. Claro, si uno lo digiere más heavy. Bueno, está bien. Entonces, miren, por ejemplo, vamos a ver algunas de las cosas aquí en algunas de esas histologías. Por ejemplo, ya vimos el presentic shape. Entonces, el wire looping son estos capilares que se ven aquí dentro del glomérulo, que son todas esas rayitas blancas que ustedes ven ahí. El membrano proliferative, ustedes ven dos membranas, o sea, para eso tienen que utilizar mucho la visión. Ustedes están viendo, por ejemplo, alrededor de un capilar, ustedes están viendo dos membranas, una y dos. Ese es el membrano proliferative. Esa bolita que está en el medio, lo que le dicen el tram-trunk appearance, porque se ve como trancado, esa cosita. Se ve el tram Un track. sándwich, una cosa así. Yo le llamaría un El sándwich. tram track es los rieles del tren, o sea, como que si fuesen los dos rieles de un tren. A eso que se refiere con el tram track. Entonces tenemos por aquí, por ejemplo, esto ustedes lo ven y ustedes pueden saber que es focal segmental, porque si se acuerdan de la definición de focal es menos del 50% del glomérulo. Entonces, una parte es lo que está afectado. Y lo que me Wilson ahí. Aquí no hay nada de... La mayoría de la pregunta es la histología y ya. O sea, te ponen un chin de cosita adelante, pero con la histología regularmente uno lo resuelve el caso. Sí, si ustedes buscan, métanse en cosas, como yo les dije, en WebPath y pónganse a ver imágenes ahí. ¿En qué? En Web Pathology. Yo no le mandé esa página. No. WebPath. Por lo menos, quizá en este... Ah, no lo había escuchado. Se la había... ¿Pero de qué trata? ¿Solamente imágenes de patología o cómo es?
Sí, Manín, esa gente te enseña a leer imágenes patológicas. Es como que un jueguito. Ya, Ujú. loco, entra. Es bonito, bonito. Ustedes pueden entrar. Háganse webpath, por lo menos agarren, por ejemplo, dentro de la semana, háganse eh, una hora, por ejemplo, una hora al día de webpath. No está mal. Ok. Vamos a darle. Y ustedes ahí en su fase dedicada, porque se pongan a ver preguntas, a ver slides. Yo tengo la mano levantada para preguntarte. Yo no la vi. Está ¿Dónde bien, está? No, lo que pasa es que no la vi. No está me bien. puse. Yo te iba a preguntar porque eso a mí como que Ujú. me da un poco de ansiedad. La calidad de las imágenes del examen son como esas perrerías de los NVMe que no se le entiende nada, que son como fotocopia de fotocopia de fotocopia. O son imágenes que de verdad tú las miras y tú dices, pan, eso es, ok. Los slides, histológicos tienen un tamaño considerable, o sea, se ven bien. Ahora, de que tú puedas identificar, no te aseguro nada, porque en verdad son slides random. Tal vez sean cosas, pueden que hasta sean slides de histología normal. Por ejemplo, a mí me salió unas glándulas, un endometrio, por ejemplo. Y yo supe que era endometrio porque después en el otro bloque me salió la misma imagen, pero me estaban hablando de que era endometriosis. Y yo dije, diablo, ¿Qué era fuck? sí, pero yo no la, Tuvieron yo que no- aguantarse al segundo bloque, no pudieron ser en el en mismo. ese mismo, ¿verdad? No me puse ahí, no, ellos saben, obviamente, pero yo no lo identifiqué ese endometrio, ¿no? Eh, no Porque para eso, nada. eso a mí me ha pasado en varios NVMe, que yo digo, Ujú. mierda, yo sé lo que me están preguntando, pero esa maldita imagen es como del 92, que tú dices, what the fuck, y tú no puedes pagar una vaina, un diseñador gráfico que te ponga una imagen bien. Es como para joder a uno, como quiera. Ay, Que Dios mío, son me unos desahogué. malditos, son unos desgraciados. Ustedes están paranoicos, ustedes creen que el Airbnb Paranoico, está contra manín. ustedes. Esto es un trastorno paranoide que ustedes tienen. Yo te voy a decir paranoide cuando yo saca del examen. Te voy a decir, mire mi loco, salieron pila de imagen rara. Bye. Mira lo que me salió. A mí me salían imágenes cadavéricas de así. Sí, obviamente no tienen los labels, pero tenían las flechitas. Imágenes cadavéricas de neuro me salieron a mí. O sea, te puede salir una vaina así. Ok. Así que ustedes tienen que orientarse. Christ in Nether. Crisis. A mí me salieron mi imágenes cadavéricas, sí, y entonces me ponían de los dos lados. Me ponían las cosas de los dos Pero lados. bebé, pero es para que tú te Porque Contralateral y calles. vaina Es sí, así. para que para tú te calles. contralateral y vaina, exacto. En verdad, es un examen completo, o sea, esperen todo. Así que, por ejemplo, yo les recomiendo que se vean su par de imágenes cadavéricas. Una cosa, pero el nivel de dificultad tú sentías que era, no vas a en toda la pregunta porque en verdad hay preguntas difíciles, hay fácil, pero es muy similar, por ejemplo, a YouWorld, que el nivel de dificultad del examen. No, cuando tú tomas las preguntas, tú te vas a dar cuenta, tú vas a decir que el examen es justo, realmente. O sea, tú vas a decir, ok, yo sé lo que me están preguntando, pero no me acuerdo. Eso es lo que tú vas a decir. Pero tú nunca, Anda, diache. sí, tú vas a decir, en verdad, eso es lo que va a pasar. O sea, la que tú vas a poner mal, tú vas a decir, yo sé lo que me están preguntando, yo que no me acuerdo cómo era bien. Porque que las preguntas, como que hay que tener todo fresco, como que si tú tuviese todo, absolutamente todo fresco en la mente. Por eso es que hay que hacerlo rápido el proceso y hacer muchísimo Anki, porque que tú tienes que llegar lo más fresco posible con todo. Porque tú vas a llegar y tú vas a decir, tú vas a leer la pregunta, tú vas a decir, ok, esto no es una de estas preguntas de la que te ponen Google, que es como, o ambos, de la que te ponen ambos, como que son con maldad, sí, como que tú dices que es con maldad, de verdad. No, tú vas a decir, ok, yo entiendo lo que me están preguntando, Sí, pero está no heavy. me acuerdo. Sí, porque hay preguntas que tú dices, ok, aunque tú las respondas y todo, tú dices,
la respondí todo, pero está totalmente insane. O sea, está fuera. Absurda, sí, Se vaina absurda. pasaron. O sea, fue con maldad. Exacto. Entonces, tú no vas a sentir eso en el examen. Tú vas a decir, oh, mira, esa es tal cosa. Yo lo que no me acuerdo. Eso es lo que tú vas a decir. Entonces, por eso es que yo lo digo, que ustedes tienen que llegar a aprenderse todos sus conceptos y estudiar y llegar a su límite fisiológico, pero de la memoria. Porque que es hasta donde su memoria le dé. Es así. Hasta donde te llega la memoria, eso es lo que tú vas a sacar del examen. Porque eso es lo que tú vas a decir. Cuando coges una pregunta y dices, mierda, yo sé lo que es esto. Yo lo estudié, no me acuerdo. Y va a poner una, te va a orientar, tú vas a decir, bueno, no puede ser esta y esta. Los gringos lo que yo den que hice. Porque, por ¿Qué iba a decir ejemplo, la vaina? yo me acuerdo, a mí me salió, por ejemplo, una de fármaco, que era una sencillez. Era de que el paciente, que hay un señor que trabaja como en una construcción moviendo una grúa. Y tiene un rash ahí de alérgico, que cuál de los siguientes antialérgicos se le puede dar. Tú dices, bueno, no le podemos dar uno de primera generación porque le va a dar sueño, ¿verdad? No va a poder trabajar con eso y es peligroso. Sí, Entonces, una ratodinita hay y que darle exacto, hay que darle uno de primera generación. de primera, será de segunda. Se O fue el sea, hombre. tú no de segunda. Anda al diablo, se le descargó la computadora. No, se le Bueno, señores, se acabó esto porque ya se acabó el inversor. Lo vamos a dejar aquí, la pobreza, tú sabes. Loco, pero Nada, la pobreza, yo estoy con el vecino. Christ in peso. ¡Hey, saludo al vecino! ¿Cómo está, don? No, me conecté con el Ah. internet, obviamente. Obviamente, loco, salí corriendo yo. En menos de un segundo me tiré, me volé. Maldito. Tan buena esa piel, ni que la... Pero no, pero para completar el cuento, esa de primera generación, ese antihistamínico, no fue de que yo estaba buscando mi loratadina, mi cetiricina, buscando mi vaina sencilla. Era, ¿cómo es que se llamaba? Yo ni me acuerdo el nombre. Era un antihistamínico de primera generación, fexofenadina. Oye, esa vaina, yo nunca había visto ese antihistamínico. Fexofenadina. Entonces no fue que yo no sabía el principio, ni fisiológico, ni nada de eso. Era sencillamente que yo no me acordaba de que había un antihistamínico de primera generación que se llamaba fexofenadina. Y yo perdí el punto pregunta. por esa vaina. Dime. Y eso está en First Aid. Sí, señor. Porque tú Ah, le he pero dicho los como que anquis hay más que hay que preguntas hacer son de que fármacos, Franz, yo digo. O sea, son los anquis que hay que darle prioridad. Es que lo estoy diciendo, pero lo que lo estoy diciendo. Miren, ustedes tienen que entender los conceptos, o sea, que no haya nada que ustedes no entiendan, porque después de ahí es su memoria pura. Es hasta donde le llega la memoria. Entonces, nada, pues vamos a seguir hasta que ya se me apaga la computadora, que no va a durar mucho. Andreina, explícame el caso que mandé en el grupo cuando se le descargue la computadora. A Está ver, bien. Entonces, miren, kidney stones, ustedes tienen que se van a precipitar esas piedras usualmente por saturación, por un aumento de los componentes, usualmente calcio, esos son las más comunes, o hay mucho calcio o hay mucho oxalato. Otra causa es la generación de formas insolubles y eso se da por los cambios de pH. O sea, el paso de esa forma iónica a no iónica. Por ejemplo, si es el calcium phosphate, entonces cuando se eleva el pH pasa a su forma no iónica. Dígase que cuando se eleva el pH hay bajos hidrogeniones. ¿Ok? Entonces él pasa a su forma iónica, a su forma no iónica, perdón, y se precipita. Entonces eso es lo que ocurre a nivel químico. Por eso es que se precipitan. Cada uno, por ejemplo, el ácido úrico es un ácido. Cuando el pH baja,
que hay muchos hidrogeniones, él siendo un ácido, pasa a su forma no iónica, se va a unir entre sí y se va a precipitar. Eso es lo que ocurre. Entonces, por eso es que los cambios de pH pueden precipitar ciertos tipos de componentes, de contenidos de piedra. Entonces, ustedes tienen la de calcio, son calcium oxalate, calcium phosphate. Cuando el pH urinario está elevado, se precipitan. Entonces, las de calcium oxalate, usualmente cuando tenemos mucho calcio o cuando tenemos mucho oxalato. ¿Qué me genera oxalato? Ya vimos el enteric hyperoxaluria, ¿verdad? La malabsorción intestinal me genera mucho oxalato. La hipocitrioturia, eso ya es dietético. El etilenglicol te genera oxalato, la vitamina C te genera oxalato también. Ok, entonces apréndanse las formas. Eso lo preguntan mucho, las formas y la pueden salir. Ok, la forma, el envelope shape, forma como en carta. El coffin lid. Este es de hecho, un cálculo en forma de Stackhorn. Ok, el Stackhorn aparece con cistina y aparece con estrubita, ammonium magnesium sulfate. Ok, apréndanse las formas que se les salen. Y de hecho, cuando le ponen uno de esos y ustedes lo identifican, ya tienen la pregunta bien, porque eso es sencillo. Si ustedes ven la forma, ya ustedes saben lo que es. No tienen que ni leer el caso. Entonces, tenemos aquí los de estrubita, es por infecciones de bacteria ureasa positiva. Proteus puede ser Klebsiella. Entonces, bacteria ureasa positiva degradan la urea, generan amonio, la urea se une a los hidrogeniones, por ende se eleva el pH, se produce una alcalosis. Te va a producir esa piedra así en coffin lid. Eso usualmente se va a producir un Stackhorn cálculo, es un cálculo que acapara toda la superficie, todos los cálices. Entonces tenemos el de ácido úrico, y ustedes saben, por hiperuricemia. El paciente tiene hiperuricemia o, por ejemplo, un síndrome de lisis tumoral, porque al destruir el ADN de todas esas células se va a liberar mucha purina que se va eventualmente a metabolizar ácido úrico. Entonces, por eso es que como se precipitan en ácido, ustedes tienen que alcalinizar la orina, porque así pasa su forma iónica y se excreta. Entonces, por último, tenemos la cistina, y eso es la cistinuria, que me parece que la hablamos, ¿verdad? La cistinuria cuando estábamos en bioquímica. Entonces, la cistinuria te genera esas piedras de cistina, que esos dos cisteínas unidas entre sí. Tiene esa forma hexagonal. Bien, tengan pendiente, todas son radiopacas, exceptuando la del ácido úrico, que es radiolúcida. Es una característica también. Ok. Déjame ver, ¿qué más tenemos por aquí? Tenemos hidronefrosis, eso es sencillo. Cualquier hidratación, cualquier obstrucción de los uréteres o de la vía urinaria en general, te puede producir una dilatación proximal de la vía urinaria. Entonces te va a producir que se lesione la corteza, o sea, se dilata la vía urinaria, los cálices, y eso presiona la corteza y te produce entonces daño al riñón, que eventualmente cae en enfermedad renal crónica. Entonces, eso es la hidronefrosis, tiene muchísimas causas. Tenemos aquí incontinencia urinaria. Aquí sí es un poquito, esa la preguntan mucho en la incontinencia urinaria. Entonces, ustedes tienen, por ejemplo, el estrés incontinence. El estrés incontinence es
usualmente lo que hay es una debilidad del piso pélvico. O sea, es que el paciente no tiene fuerza en los esfínteres de la uretra, ¿ok? En los esfínteres uretrales. Usualmente es una mujer obesa o una mujer multípara, ¿ok? Una mujer obesa puede estar embarazada también o posparto o multípara, ¿ok? Entonces, el estrés incontinence es que la paciente cuando hace cualquier tipo de fuerza abdominal, por ejemplo, se ríe o tose, tiene incontinencia, sale orina. Ok. Eso está asociado también a las mujeres que tienen, a las mujeres que están posmenopáusicas, porque tiene un componente, el piso pélvico, la integridad del piso pélvico responde al estrógeno. Entonces, cuando disminuye el estrógeno, tienen hipermovilidad, tienen laxitud del piso pélvico. Entonces, usualmente, en esas mujeres que son por ya porque son posmenopáusicas, lo que podemos hacer es darle estrógeno tópico para que se aumente se aumente un poco la fuerza del piso pélvico. Y lo ponemos también a hacer, a estas mujeres, la ponemos a hacer ejercicios de Kegel. Entonces, todo eso es para aumentar la fuerza del piso pélvico y que le dé más fuerza al esfínter uretral. Entonces, hay algo interesante que se produce aquí, que es la hipermovilidad de la uretra, la hipermovilidad uretral. Entonces, hay un test que ya no se utiliza, pero que interesante, que se llama Q-tip test. Déjenme enseñarle. Miren qué chévere este test. Eso ya no se usa, pero por si acaso. Lo que hacían era que normalmente si tú entras un Q-tip, que eso es un hisopo, por la uretra, y la mujer intenta moverlo, el piso pélvico, lo que hace es que se va a mover un poquito. O sea, no se mueve tanto el Q-tip. Pero en la paciente que tiene el estrés incontinence, entonces cuando hace el valsalva, intenta moverlo o lo aprieta el piso pélvico, entonces sí se mueve mucho el Q-tip. Entonces eso indica de que hay una laxitud, hay una laxitud de esos músculos, ¿ok? Entonces eso es lo que ocurre en el estrés incontinence. Pero ustedes pueden entender porque que no se hace ya, ¿verdad? Porque hay que meterle un hisopo por la uretra a la mujer. ¿Verdad? Está como que incómodo eso. Ahí está Javier maquinando. Javier, nada Ya. incómodo. Ahí está, Ay, exactamente. mi Eso es. madre. Ay, Javier a mí se me va a infectar a una paciente por ahí por una uretra. Ay, mi madre ¿Qué tal? santísima. La va a tapar, eso es lo que le va a hacer. a mí Infecta porque se me dime, olvidó. hisopo nuevo, no, con hisopo usado, dijo, no sé. Se me Se olvidó queda, que se le se me quita el olvidó. algodón y se quedó ahí mismo. No, él le va a hacer una prueba de COVID por ahí. Ay, Dios. Señores, miren, el urgency incontinence, lo que hay es una hipersensibilidad, una hiperreactividad del músculo de tu del músculo de la vejiga. Esto ocurre usualmente cuando las personas tienen UTIs, pero también pueden ocurrir en algunos tipos de vejiga neurógena. Porque lo que sucede es que el centro vesical se encuentra, vamos a decir que esta es la vejiga, esta es la médula espinal. Entonces, el centro vesical se encuentra a nivel sacro. ¿Ok? A nivel sacro. Entonces, esto inerva a la vejiga. Entonces, cuando yo tengo una lesión a nivel sacro, entonces yo tengo una vejiga neurógena hipoactiva. ¿Ok? La vejiga no se contrae. Pero si yo tengo lesiones por encima del centro sacro urinario, entonces yo tengo lo contrario. O sea, es como si fuese el mismo equivalente de signo de motoneurona superior e inferior. Eso mismo ocurre en la vejiga. Si yo tengo lesiones por encima del centro
urinario sacro, entonces yo tengo una vejiga urinaria hiperactiva o hipertónica. Y lo que tiene el paciente es esto, un urgency incontinence. Eso es que cuando el paciente, lo normal que ocurre con la vejiga, cuando llega a un nivel de llenado, ella se contrae y, o sea, no se contrae per se, sino lo que hace es que te da la sensación de que necesitas ir al baño. Entonces, en estos pacientes que tienen urgency incontinence, cuando llega a este nivel fisiológico, a este umbral fisiológico, entonces le da una sensación básicamente incontrolable de ir al baño. Entonces, y se pueden orinar de camino. Entonces, Según eso el es dibujito, el son urgency como incontinence. contracciones pequeñas. No, O sea, según el es dibujito ahí es como se ve como, no sé. no, pero no son contracciones pequeñas per se, son contracciones fuertes. El punto es la sensación imperiosa de ir al baño inmediatamente. Entonces, aquí lo que se hace es que se maneja la causa. Si una UTI se trata, pero si es ya hiperactiva, una vejiga neurógena hiperactiva, entonces lo que hacemos es que le damos antagonistas muscarínicos, porque como el músculo detrusor tiene receptores muscarínicos que favorecen su contracción, entonces le damos antagonistas muscarínicos y lo relajamos un poco. Entonces, por último, tenemos aquí el overflow incontinence. Entonces, el overflow incontinence es por obstrucciones a nivel uretral. Entonces, usualmente ocurre en el caso de pacientes que tienen hiperplasia prostática benigna. Entonces, esta viene siendo la vejiga y tenemos una obstrucción aquí, una hiperplasia prostática benigna. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La obstrucción me impide el paso de la orina, entonces la orina se empieza a acumular. La orina se empieza a acumular dentro de la vejiga y lo que va a suceder es que esto me va a elevar la presión de la vejiga. Entonces, cuando la presión se eleve tanto, se eleve mucho, va a vencer la obstrucción. Entonces, va a vencer la obstrucción, se va a perder un poquito de orina. Entonces, al perderse la orina, la presión baja, la presión intravesical baja y el paciente tiene de nuevo la obstrucción. O sea que la obstrucción se quita es momentáneamente ya cuando la presión por todo ese cúmulo de orina vence la obstrucción. Se pierde un poquito de orina y se vuelve a seguir acumulando hasta que de nuevo se pueda vencer la obstrucción. Entonces el paciente el overflow incontinence tiene periodos de incontinencia, vamos a decir, súbita. Ok, eso obviamente estoy hablando de una obstrucción ya sumamente severa, una obstrucción completa, eso es lo que ocurre. Pero a medida que va ocurriendo la obstrucción, el paciente entonces tiene otros síntomas, o sea, a medida que va progresando desde el inicio, el paciente lo que empieza a referir son primero que el caño de la orina que está como más pequeño. El paciente refiere que necesita hacer como que fuerza para orinar. El paciente refiere que tiene siente que no, una sensación de vaciado incompleto. Siente que no orinó todo, como que se quedó algo. Todo eso son signos que aparecen al principio. Luego empieza a aparecer, por ejemplo, el caño intermitente. Y luego, por último, es que cuando ya su obstrucción está completa, es que ahí el paciente no orina nada y es cuando ya esa presión se vence que el paciente puede orinar un poquito y se le puede salir. Entonces, eso usualmente es BPH, pero pueden ser también vejiga neurógena hipoactiva, que eso es por un daño a nivel sacro. Como dice aquí, eso puede ocurrir también en múltiple esclerosis. Si la esclerosis múltiple te puede producir tanto la hipoactiva como la hiperactiva, dependiendo de dónde ocurra la lesión.
Entonces, también ustedes pueden tener una estenosis uretral secundario, por ejemplo, a una ITS. Eso también te puede producir esta vejiga y este tipo de incontinencia por sobreflujo. Entonces, usualmente lo que hacemos, eso depende, el manejo depende de la causa. Si es por BPH, entonces lo manejamos, tratamos el BPH. Si es una vejiga neurógena hipoactiva, entonces debemos de le podemos dar agonistas muscarínicos para ayudarlo a orinar al paciente. A veces lo único que se puede hacer es cateterización, se le puede hacer un catéter suprapúbico, muchas cosas se pueden hacer. Bien, entonces tenemos aquí cistitis aguda, supongo. Yo tengo que explicarle eso. Hay que explicarle cistitis aguda. Siga, compañero. O usted, ¿verdad que no? ¿Sabemos lo que es una cistitis? No, eso. Bien, Siga, eso es siga. sencillo. Entonces, por ejemplo, tengan pendiente los nitritos. Los nitritos y la esterasa leucocitaria son los dos signos dentro de un urianálisis, los dos más sensibles y específicos para infección. O sea, los leucocitos y otros, proteínas específicos como los nitritos y la esterasa leucocitaria. Entonces tenemos aquí la pielonefritis. Una pielonefritis usualmente ocurre cuando tú tienes un reflujo vesículo-ureteral. Ya yo les comenté a que cuando ocurre esto, el reflujo vesículo-ureteral puede ocurrir en el embarazo, por ejemplo, porque por la acción de la progesterona. La progesterona relaja todos los músculos lisos del cuerpo. Toda la musculatura lisa la relaja. Relaja la vesícula biliar. Entonces, los pacientes tienen piedra, pueden tener constipación, pueden tener reflujo gastroesofágico. Entonces, pueden tener, porque relaja la unión vesículo-ureteral, también pueden tener reflujo vesículo-ureteral. Entonces, en el embarazo ocurren cuando los pacientes tienen catéteres crónicos y eso esencialmente la pielonefritis es una infección ya de la vía, o sea, de las vías urinarias que puede llegar hasta intrarrenal, o sea, que puede llegar hasta afectar los cálices mayores y menores. Entonces, aquí vamos a tener una infección per se en el riñón. Entonces, son por microorganismos de infecciones de UTI, pueden ocurrir por microorganismos de UTI cuando viene por diseminación ascendente o cuando puede ser hematógena, cuando por ejemplo tenemos un paciente que tiene una sepsis el paciente o tiene una endocarditis y tú vas a tener ya el microorganismo que produjo la endocarditis. Entonces, la pielonefritis crónica, usualmente lo que es una pielonefritis aguda que es maltratada. Entonces, esto, lo más claro es la imagen histológica, pero la manifestación clínica per se va a ser la enfermedad renal crónica que te va a producir, porque te va a dañar el parénquima renal per se. Entonces, no hay como una manifestación clínica específica de pielonefritis crónica. Más bien es el daño al parénquima. Entonces, en este punto lo que tienen a preguntar es mucho esto, la tiroidización de los túbulos, que eso ocurre acá en pielonefritis, esa imagen histológica. Es tiroidización porque los túbulos parecen que tienen un folículo tiroide, ¿verdad? Un coloide. Parece un folículo tiroide. ¿Qué más mencionarles? Bueno, tengan pendiente, por ejemplo, la pielonefritis produce fiebre, la cistitis no. Esto puede producir sepsis. Esto no produce sepsis. Disculpa, ¿cuál es lo que parece una tiroides? La pielonefritis crónica. Okay. Esto parece un coloide. Si tú te buscas, mira, vamos a buscar una tiroide. Mira. Sí, yo más o menos tengo la imagen.
escribí mal. Pero mira, míralo ahí. O sea, ese es tiroides, este es la Imagen es de Boron. pielonefritis crónica. ¿Cuál? La Ah, primera que esta. pusiste. Ah, sí, esa. Sí, No, esa sí. esa sí. Esta. Es de Boron, sí. Ese arte es inconfundible. Entonces, señores, tengan pendiente, pero nefritis también te produce sepsis, esto no. Esto te produce náusea, vómito, dolor en flanco, esto no. Ok. Ok, vamos a dejarlo aquí. Ya es un buen punto para pararlo, para hablar entonces bien de lesión renal aguda.